Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la cuarta prédica del mensaje de la cruz y hoy les hablaré de cómo Dios creó al hombre. Dios no tiene principio ni fin. Ha existido desde antes de la eternidad, cosa que el ser humano no puede entender. En un momento determinado, Dios se propuso algo. Era un plan para crear los cielos, la tierra y a los seres humanos. A fin de llevar a cabo este propósito, Dios preparó por un largo tiempo todo lo necesario para lograr este fin. Primero, del espacio espiritual donde Dios habita, separó el mundo físico, en el cual crearía todas las cosas necesarias para la existencia del ser humano. En ese momento, luego de haber existido en el principio como Dios, se dividió a sí mismo en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y así se formó la Trinidad. Desde ese instante, Dios adoptó una forma específica. En el reino espiritual, Dios hizo a los seres espirituales, tales como las huestes celestiales, los ángeles y querubines, etc. En el mundo físico, Dios hizo la tierra en la que viviría el ser humano. Luego que concluyó esta obra, Dios empezó a crear los cielos y la tierra. El capítulo 1 del libro de Génesis brevemente nos narra el proceso de la creación de Dios en 6 días. En el primer día, Dios creó la luz. En el segundo, la expansión de los cielos. Y en el tercer día separó las aguas de la tierra e hizo las plantas, los árboles que producían frutos y todo tipo de vegetación. En el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas en el cielo. Y en el quinto día creó los seres vivientes en las aguas y las aves. En el sexto día hizo el ganado y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por último, creó al ser humano. Toda esa labor de separar el mundo físico del espiritual y de crear los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella fueron hechas, en resumen, con el propósito de crear al hombre. Tal como los padres decoran el dormitorio de un bebé y disponen todo para el pequeño incluso antes que nazca, Dios de igual forma hizo el medio ambiente idóneo y más adecuado para el hombre, y lo creó de tal manera para que pudiera disfrutar de toda su creación. El ser humano, los animales, las aves y las plantas no llegaron a existir por pura casualidad. Tampoco el sol, el agua ni el aire. Dios creó todo apropiadamente para que el ser humano pudiera vivir y desarrollarse en un entorno favorable. La pregunta es, ¿por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué ha hecho que la humanidad y este planeta existan hasta el día de hoy? Si puede responder a estas preguntas, podrá también saber cuál es el propósito de su vida y la forma en la que debe vivirla. Para saber el verdadero valor del ser humano, primero deberá saber el propósito que Dios tuvo para crear al hombre. Podrá vivir una vida significativa y valiosa solo cuando viva de acuerdo al propósito para el cual vino a este mundo. Espero que a través de este mensaje pueda entender el propósito de Dios al crear al ser humano. Oro en el nombre del Señor para que en el momento que finalice su vida en este mundo pueda llegar a decir que ha vivido verdaderamente una vida con propósito y significativa.
Estimado público, en Génesis capítulo 2, versículo 7 podemos leer: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, Dios creó los cielos y la tierra por medio de su palabra, pero Él mismo formó al hombre del polvo de la tierra. Dios moldeó no solo la apariencia externa, sino también los órganos internos, huesos y músculos, y todos los tejidos del ser humano en forma perfecta. Luego que Dios hiciera al ser humano de esta forma tan sofisticada, sopló en su nariz aliento de vida. Desde ese momento, el hombre fue un ser viviente. Sin embargo, hay quienes cuando escuchan esto no lo pueden creer. No creen que algo hecho del polvo de la tierra pueda llegar a tener vida y moverse. No obstante, aún el hombre, que es una simple criatura, ha desarrollado de tal manera que ha llegado a hacer robots muy similares al ser humano y computadoras que son, en alguna medida, como el cerebro del hombre. Incluso ha podido hacer órganos internos artificiales y piel sintética. Cuando se ensamblan las partes previamente elaboradas de una máquina y se la conecta a una fuente de energía o electricidad, ese aparato podría incluso llegar a moverse como si estuviera vivo. Nuestro Dios también hizo todas las partes del cuerpo humano y en un momento dado sopló en el ser humano el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Si el hombre como creación puede hacer estas cosas, le pregunto, ¿por qué sería difícil para Dios, el Todopoderoso, crear al ser humano? Hermanos, la verdad es que el conocimiento limitado del hombre lo ha llevado al punto de no creer en el poder de Dios. Dios existió desde antes del inicio de los siglos. El hombre, desde que nace del vientre de su madre, obtiene todo su conocimiento y sabiduría de otros seres humanos. Por eso, no deberá tratar de conocer a Dios con ese limitado conocimiento. Aún hoy en día, Dios muestra las obras de la creación para que pueda ir más allá de su propia limitación mental y de sus propios pensamientos. En los cultos de sanidad de nuestra iglesia o en las cruzadas internacionales, infinidad de almas experimentan el poder de la creación de Dios. Por ejemplo, los que tienen piernas desiguales o de diferente tamaño debido a una parálisis infantil o a algún accidente de tránsito, han visto cómo, luego de recibir por fe la oración de sanidad, sus piernas se han alargado hasta llegar a tener ambas el mismo tamaño. En estos casos de piernas desiguales, algunas se han alargado 2, 4 o incluso 8 centímetros. Un ejemplo, debido a una parálisis cerebral congénita, la pierna izquierda de la diaconisa Song era 4 centímetros más corta que la derecha. Cojeaba al caminar y debido a ello su columna y cadera se habían doblado. Por eso le era bastante difícil estar de pie o caminar distancias largas. Durante un servicio de sanidad en la iglesia, recibió la oración con fe y en ese mismo instante la pierna más corta comenzó a alargarse de tal forma que ella pudo pararse derecha. La columna, que se había encorvado debido a la disparidad de sus piernas, se enderezó y el hueso de la cadera, que estaba torcido, también recuperó su forma normal y su estatura aumentó 3 centímetros. Hermano, para que una pierna corta se alargue de esta forma, se requiere extender no solo los huesos, sino también los músculos, nervios y los tejidos de la piel. Dios hizo todo eso nuevamente. Por medio de la oración, Dios realizó un milagro creativo al hacer todas esas partes del cuerpo completas. Actualmente, la diaconisa se encuentra casada y tiene 2 hijos. Asimismo, en el año 2002 tuvimos una cruzada en Chennai, India, a la cual asistieron un total de 3 millones de personas. Un muchacho de nombre Ganesh asistió a este evento. Tenía un tumor en su cadera y lo habían operado
para extraerle una parte del hueso y de la articulación de la cadera. Le habían insertado una placa de metal para unir la parte de la articulación de la cadera que le quedaba con el hueso del muslo. En la placa de rayos X se puede apreciar claramente la plancha de metal y los que le colocaron en el hueso. Incluso después de la cirugía, Ganesh sufría de terribles dolores y no podía caminar sin muletas. Aún así, asistió a la cruzada y al recibir la oración de sanidad con fe, el dolor desapareció inmediatamente y pudo caminar y correr sin necesidad de muletas. Ahora incluso puede practicar su deporte favorito. Sí, hermanos, poco tiempo después supimos que sus huesos se regeneraron. A pesar que una parte de ellos había sido extraída, ahora le podrán quitar la placa de metal y los pernos que le habían colocado. Dios, el Creador, puede alargar piernas que son cortas, hacer que uno camine aún faltándole un hueso y puede hacer que un hueso que ha sido extraído de su cuerpo vuelva a salir. A través de estos milagros creativos podemos en verdad creer que Dios hizo al hombre. Hermanos, después que formó a Adán y Eva, Dios sopló en ellos el aliento de vida, es decir, les dio la semilla de vida para que procrearan y así tuvieran descendencia. Al hombre le dio el espermatozoide y a la mujer el óvulo. En ambas semillas está concentrada la energía de vida de los padres. Esta pequeña semilla de vida contiene la apariencia, el carácter, la inteligencia e incluso los hábitos de los padres. Por eso los hijos se parecen a sus padres. Hermanos, qué asombroso que en una semilla tan pequeña que ni siquiera es visible a simple vista esté contenido todo esto. Dios dio esta semilla de vida al ser humano y también le dio el poder para concebir, procrear y tener descendencia a través de esta semilla. Como el nuevo ser nace por medio de estas semillas, se llama Padre a quien puso el espermatozoide y madre a la que dio el óvulo y dio a luz a la criatura. Si bien el nuevo ser nace por la unión del espermatozoide con el óvulo de los padres, la concepción en sí misma es controlada por Dios. Querido público, una pregunta: si los niños se parecen a sus padres o a sus abuelos, ¿a quién cree que se asemejaba Adán, el antepasado de toda la humanidad? Génesis capítulo 1, versículo 27 señala sobre esto: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, Adán y Eva fueron hechos a la imagen del Dios Santo. La imagen aquí no solo se refiere a la apariencia exterior, sino a lo que es más importante en el hombre, su espíritu, ya que su cuerpo es solo un vaso o receptáculo que contiene el espíritu. La implicancia más importante al afirmar que el hombre fue creado a la imagen de Dios es que su espíritu vino del Espíritu de Dios y que nuestro espíritu está hecho a la imagen del Espíritu de Dios. Por eso llamamos a Dios Padre de todo espíritu. Sucede lo mismo con nuestro cuerpo físico. El ser humano es concebido por la unión del espermatozoide y el óvulo que Dios ha puesto en el hombre y en la mujer. Cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, en su inicio su espíritu estaba lleno solo con bondad y verdad, exactamente como es Dios, quien es santo y puro. Sin embargo, desde que Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, la humanidad se manchó con el pecado y la maldad. A diferencia de cómo era al momento de ser creado al principio, Adán perdió la imagen del Dios Santo. Por eso, si realmente cree en este Dios de amor, deberá esforzarse por recobrar la imagen perdida del Dios Santo. Por eso, y para eso, deberá aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, recibir
el perdón por sus pecados y deberá empezar a recobrar la imagen perdida del Dios Santo. Esta es la vida cristiana y para esto es el cultivo o perfeccionamiento del ser humano. Deberá amar a Dios y vivir una vida transformada conforme a la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿alguna vez se han hecho esta pregunta? ¿Para qué vive o cuál es el propósito de su vida? A través de toda su historia, la humanidad ha intentado responder a esta pregunta. Podrá hallar una clara respuesta para el propósito de su vida solo cuando reconozca y acepte que Dios es el creador de todo. Deberá, en primer lugar, comprender por qué Dios creó al hombre y por qué lo cultiva en este mundo. Uso a propósito el término o expresión cultivar. Esta la tomé de las parábolas de la Biblia. Hay numerosas narraciones en la Biblia y entre ellas un buen número se refieren al cultivo de la tierra, a la agricultura y a la cosecha de los frutos y granos. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Mateo, Jesús comparó el corazón del hombre con 4 tipos de tierra. Señaló que uno podrá producir verdadero fruto dependiendo del tipo de corazón en el cual se haya sembrado la semilla de la palabra de Dios. Asimismo, explicó acerca del juicio final a través de la parábola del trigo y la paja en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo y de la parábola de la cizaña y del trigo en el capítulo 13 del mismo Evangelio de Mateo. Los que sean como trigo irán al reino de los cielos, pero los que sean como cizaña y paja serán quemados en el fuego eterno del infierno. A través de estas parábolas bíblicas, Dios nos hace saber que la creación del hombre en esta tierra y el desarrollo de la historia de la humanidad son como un cultivo, exactamente como los labradores y agricultores aran la tierra y la cultivan. Dios también nos cultiva como un labrador. Por ello, podemos afirmar que la providencia de Dios al crear al ser humano y ubicarnos en esta tierra para vivir es la providencia del cultivo del hombre. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿por qué Dios creó a Adán y por qué ha estado cultivando al hombre hasta ahora? Hermanos, el propósito del cultivo del ser humano es formar verdaderos hijos de Dios. Dios anhela tener verdaderos hijos con quienes pueda compartir su amor por toda la eternidad. Dios, el Creador, tiene el poder de la deidad, la autoridad y la estricta justicia del justo juez. No obstante, al mismo tiempo, Dios también tiene parte de nuestra naturaleza humana, como amor, compasión y misericordia. Algunas veces se regocija y se siente feliz, y en otras siente tristeza o se lamenta. Y debido a que tiene estas características de la naturaleza humana, anhela tener a alguien con quien compartir su amor en vez de permanecer solo. Por eso se propuso crear, cultivar y formar al hombre. Por cierto, Dios no necesitaba hacer al hombre. Él tenía y tiene infinidad de ángeles y de huestes celestiales que lo obedecen incondicionalmente, lo adoran, lo alaban y le dan gloria. Estos ángeles no tienen la capacidad de escoger entre obedecer o no, tan solo se limitan a obedecer incondicionalmente. Sin embargo, ha habido casos especiales, ángeles a quienes Dios dio esta característica propia de la naturaleza humana para que pudieran elegir. Uno de ellos fue Luzbel, quien después se convirtió en Lucifer. Debido a esto, Lucifer escogió no obedecer, sino traicionar. No obstante, Dios desea verdaderos hijos quienes, a diferencia de los ángeles, obedezcan por propia voluntad y lo amen de todo corazón. Les doy un ejemplo. Un matrimonio tiene un hijo y en algunas ocasiones les causa problemas y los entristece. Sin embargo, en cuanto lo reprenden, el niño se arrepiente, pide perdón y se reconcilia con sus padres. Pasan los años y al hacerse mayor, el hijo podrá entender el corazón de sus padres. El agradecimiento y el amor que sienta por lo que sus padres han hecho se hará cada vez mayor mientras más los comprenda. Su amor se hará día a día mayor. No obstante, muchas veces ese no es el caso. Con el tiempo hay quienes se vuelven
más malvados. Hace poco, los medios informativos dieron a conocer una noticia realmente espeluznante. Un hijo abandonó en su casa a su madre que tenía Alzheimer y que además tenía paralizada la parte inferior de su cuerpo, es decir, no podía movilizarse. Un año después regresó y encontró a su madre muerta. Solo quedaban los huesos. La habitación despedía un olor fétido y nauseabundo. No sé cómo los vecinos no se percataron de ello. De cualquier forma, este hijo regresó y vio el cuerpo de su madre. ¿Y saben lo que hizo? Simplemente se fue otra vez de la casa sin ni siquiera enterrar lo que quedaba del cuerpo de su mamá. Más tarde, la policía lo encontró y lo detuvieron. Estas lamentables noticias acontecen cada semana. Sin embargo, en los años 50 y 60 esto no sucedía. Y si algo así pasaba, todos los vecinos se quedaban espantados de oír algo así. No obstante, hoy en día, este mundo está tan lleno de pecado y de perversidad que oímos noticias como esta cada semana. ¿Se imaginan cuántas otras cosas que suceden y no nos enteramos de ellas? Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos.
Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.